Primero que todo, bienvenidos. ¿Por qué ese muñequito? ¿Por qué eso que está allí? Nosotros vamos a hablar hoy porque lo que venimos es a proporcionarte una información. Para que entiendas de qué vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar hoy de una herramienta que trabaja sobre la blockchain. Para los que no conocen mucho la blockchain, imagínense un espacio que depende de Internet, pero que sea una base de datos donde tú puedas hacer trazabilidad de todas las transacciones que ahí se hacen. Es decir, todo está plasmado en la blockchain. Y además de eso es inmutable, es transparente y es inmodificable. Entonces, de eso venimos a hablar un poco. Como lo decía mi amigo Plinio ayer, MedBridge es una palabra compuesta. Estamos hablando de Med y estamos hablando de Bridget. Esto de Bridget es un puente. Entonces, estamos hablando de tecnología, de una tecnología que nos va a servir a nosotros de puente. ¿Para qué? Para nosotros poder tener resultados realmente. Entonces, la compañía tiene sede. ¿Dónde? En Dubái. Aquí tienen un número telefónico para las personas que quieran llamar. El 971 es de Dubái. Está inscrita en el DMC Center. Esto es un portal donde están todas las empresas de tecnología. ¿Qué otra cosa debes saber? Que lo que vamos a hablar es de tecnología MED. ¿Y qué significa MED realmente? Es una tecnología revolucionaria que actúa sobre la blockchain. Y algo muy importante que debes entender, maximiza el potencial de ganancias. ¿Dónde? En la blockchain. ¿Qué es lo que hace? Lo que ella hace es simplemente poder extraer el máximo valor, en este caso de los validadores, y que se hace a través de las transacciones que tú y yo hacemos. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que utiliza MED para poder aportar valor a esa blockchain? Utiliza el front running, el black running, el sandwich y el arbitraje. Son 4 mecanismos que utiliza esta tecnología para justamente sustraer las máximas ganancias que se hacen en las transacciones. ¿Dónde? En la blockchain. Edgar, cuidado y rayas la pizarra que a lo mejor lo estás haciendo sin intención. Entonces, ¿qué es o cómo funciona un sistema como este? Toda blockchain, para que tenga operatividad, debe tener personas como tú y como yo que tengan cripto. ¿A dónde van esas cripto cuando haces tú una transferencia? ¿Dónde van esas transacciones? A algo que se llama mempool. Todo esto que está marcado acá son simple y llanamente transacciones. Cuando llegan a la mempool, están en servicio de quién? De los validadores, para poder enviarlas a la blockchain, o sea, para poder ser ejecutadas. Así funciona. Envías una transacción, eso llega a la mempool y los validadores entonces se encargan de reordenar todas esas transacciones de manera prioritaria. Puede ser una transacción que sea grande, puede ser una transacción que tenga un fee muy alto, puede ser de mayor a menor. Eso va a depender del tipo de blockchain que tú tengas. Entonces, en ese momento, cuando los validadores leen el mempool y reorganizan las transacciones, ahí es donde aparecen las oportunidades para la tecnología MED. Ahora te voy a explicar algo, una sola te voy a explicar cómo funciona. Es la del sándwich, la tercera que viste. ¿Qué pasa cuando tú envías una transacción? Como te dije, llegan a la mempool, los validadores empiezan a ordenar esas transacciones. Cuando el bot ve una oportunidad, cuando la tecnología ve una oportunidad, ¿qué hace? Hace una transacción ficticia, hace otra transacción ficticia y atrapa la transacción real que está controlada por el validador. En ese momento, ahí aparece el máximo valor de extracción que se le hace a esa transacción. Y así sucesivamente. Para que lo entiendas así a grosso modo, eso es lo que hace. Ahora, ¿qué beneficios trae eso a la blockchain? Trae 3 grandes beneficios: eficiencia en el mercado, oportunidad de arbitraje y garantiza liquidez. Para mí la más importante, que garantiza liquidez en ese ecosistema de finanzas descentralizada llamada blockchain. Ahora, ¿cómo eres tú parte de esto? Es la pregunta que tienes que hacerte. Cada uno de estos bots tiene una máxima capacidad o un pool. Ellos tienen 4. Tienen alfa, que te dicen puedes venir con una participación entre 28 y máximo 500. Y además, si participas en ese alfa, vas a tener un retorno del 150%. Vamos a poner esto en claro y en números. Suponte que tú vienes con 500 USDT de participación y te metes en este sistema, en este bot, con este pool de liquidez. ¿Qué te dice el sistema? Que te va a dar el 150% de rendimiento. Eso significa que vas a obtener tu capital más un 50% de ese capital, que son 250. ¿Cómo te lo van a proporcionar? Todos los días entre el 1.15 y el 1.33%.
Vámonos al valor de 1.33 para que lo veamos con un poquito de claridad. Suponte que colocaste esa participación. Si yo coloco una participación de 500 y la multiplico por 1.33%, eso me da 6,65. Ese 6,65 lo puedes estar viendo en tu back office. ¿Qué va a suceder? Entonces, según este sistema, en 75 días, ¿qué obtienes tú? Tu capital. 75 días tu participación la tienes en tus manos. Te queda ahora a partir de allí que te vayan proporcionando ¿qué? Tu beneficio. ¿Cuánto es? 250. ¿En cuánto tiempo? 38 días. Si tú sumas 75 más 38, estamos hablando de que 8 y 5 son 3. Ah, caramba. Son 3. En 113 días, tú tendrías aproximadamente tú $750. También tienes el Premier. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tienes el 300%. ¿Cuál es otra diferencia? Que ahora el rendimiento con que te devuelven tu participación es con un porcentaje más pequeño. Pero ahora vas a tener tu capital más 1 por 2. Es decir, si tú colocas $500, vas a obtener 500 más 500. Esto que tienes aquí va a ser tu ganancia y esto que tienes acá va a ser tu capital. Y así sucesivamente con el Zenith y así sucesivamente con el Suprema. Ahora, si tú me pedirías a mí, ¿cuál más te gusta, Orángel? Estos son los dos que más me gustan. No estoy diciendo que este sea malo, pero me gustan más estos dos. Hasta aquí, señores, una persona que quiera entrar sin tener que hacer más nada, estar sujeto a un sistema y empezar todos los días a recibir su participación. Otra cosa antes de irme de acá, que a lo mejor pasó por tu mente, es que yo tengo que retirar mi dinero cuando yo llegue a 500. No, todos los días, escucha bien, cuando ya tú tengas $1 o un poquito más de $1, usted puede retirar. El sistema te permite hacer retiros infinitos. O sea, el número de retiros que tú puedes hacer en el día son los que tú quieras. Si todos los días, si a cada minuto tienes $1, a cada minuto puedes retirar. Si cada 2 minutos tienes $1, a cada 2 minutos puedes retirar. Es de $1 en adelante, para que sepas. ¿Qué significa eso? Que tu negocio, en la medida en que va pasando en el tiempo, va perdiendo riesgo. ¿Por qué? Porque vas recuperando la participación que tú tienes. Para poder ver y comprobar la efectividad del sistema, puedes adquirir suscripciones que van desde tan solo $28 hasta el valor que desees, obteniendo profits del 150%, 300% o 600%. Así que te esperamos.